Imagina que el último día de la civilización está a punto de llegar y tu única opción para no morir es morder una criatura que ni siquiera reconocerías como comida. Las luces de la ciudad se apagan, los supermercados quedan vacíos y el silencio se vuelve un rugido interior. Sientes el crujido de la leña bajo tus pies y, a la sombra de la hoguera, una langosta viva se balancea como una promesa de vida o de muerte. El asco te aprieta el pecho, pero el hambre ya no es una sensación lejana, es una llama que quema cada fibra de tu ser. Tus ancestros aprendieron a temer lo desconocido porque en la naturaleza el error podía significar el final. El rechazo a los insectos está grabado en el cerebro, en esa parte que llama límbico, que protege al organismo de lo que podría estar contaminado. Esa misma aversión nos salvó de la peste negra y de los alimentos en descomposición. Pero la historia también nos muestra que cuando la escasez aprieta, el instinto de supervivencia supera al del asco. Es la misma lógica que llevó a los soldados a comer hormigas en los desiertos de África durante la Gran Guerra. Ahora, abre los ojos a la ciencia que respalda a estos pequeños seres. Un grillo del tamaño de una uva contiene tanta proteína como medio huevo, y una docena de chapulines pueden aportar la cantidad de hierro que necesitas para evitar la anemia. Además, están cargados de vitaminas del complejo B, especialmente la B12, que es rara en dietas vegetales. En comparación, la carne de res contiene más grasa saturada y, en situaciones de escasez, el suministro de agua para cocinarla se vuelve un lujo imposible. Los insectos, por el contrario, pueden ser secados al sol y almacenados sin necesidad de refrigeración, manteniendo su valor nutricional durante semanas. Sin embargo, no todo es un banquete sin riesgos. Un insecto que ha vivido entre desechos o en aguas contaminadas lleva consigo bacterias y parásitos que pueden enfermarte. La clave está en la higiene, en la desinfección antes de la cocción. Remojar los bichos en agua caliente que alcance 80 grados durante al menos 5 minutos elimina la mayoría de los patógenos. Después, un asado rápido de 2 o 3 minutos sobre la llama reduce cualquier resto vivo y transforma el sabor crudo en algo que el paladar, aunque reticente, puede aceptar. La práctica de mezclar insectos molidos con harina de raíz para hacer pan es una técnica que ha sobrevivido en comunidades rurales durante siglos, y hoy puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Imagina ahora que estás bajo una tienda de campaña, la noche es profunda y el zumbido de los escarabajos forma una sinfonía inquietante. Preparas una trampa de luz que atrae a luciérnagas y otros voladores nocturnos. Con una red de malla fina los capturas, los colocas en una cubeta con agua tibia y los dejas reposar bajo el sol. El proceso de secado al aire libre durante 12 horas reduce la humedad y evita el crecimiento de moho. Cada paso, cada ritual, no solo elimina el peligro biológico, sino que también convierte el miedo en una rutina controlada. Tu mente, al observar el fuego bailar, asocia esa luz con seguridad, y el asco comienza a desvanecerse. ¿Qué piensas tú? ¿Podrías superar esa repulsión primitiva y convertir a los insectos en tu salvación? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Mientras reflexionas, visualiza un futuro donde la población mundial depende de estas pequeñas fuentes de energía. Si la agricultura colapsa y los campos se vuelven desiertos, la capacidad de producir alimentos de forma intensiva desaparece. Los insectos, con su ciclo de vida de semanas, pueden reproducirse a una velocidad que supera a los cultivos tradicionales. 1 kilo de grillos se reproduce en menos de un mes, ofreciendo una fuente constante de proteínas sin necesidad de grandes extensiones de tierra. En un escenario extremo, la humanidad podría sostenerse durante varios años con una dieta basada en insectos, siempre que se mantenga la cadena de captura y procesamiento. Los expertos estiman que, si cada persona consumiera alrededor de 100 gramos de insectos al día, la producción global actual sería suficiente para alimentar a la mayoría de la población. Pero esa cifra depende de la disponibilidad de recursos para crear trampas, de la capacidad de limpiar el agua y de la voluntad colectiva de aceptar este nuevo paradigma alimenticio. La presión psicológica sería enorme, pero la historia muestra que la adaptación humana es sorprendente cuando la supervivencia está en juego. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir explorando los límites de la resistencia humana. Cada decisión, cada bocado, cada llama que enciendes en la oscuridad, puede marcar la diferencia entre el olvido y la continuidad. La próxima vez que escuches el zumbido de una abeja, recuerda que ese pequeño ser podría ser la clave para que la humanidad siga respirando. El futuro está escrito en los silencios que dejamos entre una mordida y la siguiente. Imagina una aldea improvisada entre los escombros de una ciudad que alguna vez fue bulliciosa.
Los niños juegan entre los restos de los edificios derrumbados, mientras los adultos se agrupan alrededor de una fogata que parece el único corazón que aún late. Allí, la primera lección de supervivencia no se aprende con un libro, sino con la observación de los insectos que aparecen al caer la noche. Las luciérnagas se encienden como faros diminutos, los escarabajos rugen bajo la tierra y los grillos cantan su canción de advertencia. Cada uno de esos seres lleva dentro de sí un potencial que, si se entiende, podría transformar la escasez en abundancia. La clave está en la organización. No basta con atrapar insectos al azar, se necesita un sistema que permita recoger, procesar y almacenar de forma que el alimento sea seguro y nutritivo durante el tiempo que la comunidad lo requiera. Un método sencillo y efectivo se basa en 3 fases: captura masiva, desinfección controlada y conservación a bajo costo. En la captura masiva, las trampas de luz se disponen en círculos concéntricos alrededor del campamento, aprovechando la atracción natural que sienten muchas especies nocturnas hacia la luminosidad artificial. Las redes de malla fina colgadas entre los postes de la fogata actúan como filtros, atrapando cientos de individuos en cuestión de minutos. Los adultos entrenan a los niños para que, bajo supervisión, recojan los insectos sin romper sus exoesqueletos, pues una carcasa intacta facilita la posterior manipulación. La desinfección controlada se lleva a cabo con agua caliente que se mantiene a una temperatura segura mediante la llama constante. Sumergir los insectos en ese caldo durante varios minutos elimina la mayor parte de bacterias y parásitos que podrían representar un riesgo para la salud. Después, se escurren y se colocan sobre una bandeja de piedra para que el sol los seque por completo. El proceso de secado al sol no solo reduce la humedad, sino que también concentra los nutrientes, creando una especie de carne de jerky que puede almacenarse en bolsas improvisadas hechas con pieles curtidas o con telas recicladas. Esa carne deshidratada se vuelve la reserva estratégica que la comunidad puede consumir cuando la captura diaria disminuya o cuando las condiciones climáticas impidan la recolección. Conservar el alimento bajo condiciones de bajo costo también implica aprovechar los recursos naturales que el entorno ofrece. En lugares donde la lluvia es escasa, se pueden cavar pequeños pozos en la tierra para crear depósitos de agua que mantengan una humedad constante alrededor de los insectos deshidratados, evitando que se vuelvan frágiles. En zonas donde la vegetación es abundante, se pueden usar hojas grandes como envoltorios naturales, creando paquetes que protejan la comida del polvo y de los roedores. Cada detalle, cada truco aprendido de la observación de la naturaleza, se vuelve una pieza fundamental del rompecabezas de la supervivencia. Pero la cuestión no termina en la técnica. El verdadero obstáculo sigue siendo la mente humana, que tiende a rechazar lo que percibe como sucio o desconocido. La aversión al insecto se arraiga en la cultura, en la educación y en la evolución. Para superar ese muro, los grupos que logran perdurar desarrollan rituales que transforman la acción de comer en un acto simbólico de unidad y resistencia. La primera vez que una persona prueba un grillo asado, se celebra con una canción que resuena entre los troncos. La comida se reparte en porciones iguales, y cada quien levanta su trozo como si fuera una ofrenda a la vida que aún persiste. Ese gesto convierte el asco en orgullo, y el orgullo en fuerza colectiva. A medida que la comunidad se consolida, la producción de insectos evoluciona de la captura silvestre a la cría controlada. Se construyen pequeños contenedores de barro o de madera donde se depositan huevos recolectados de los insectos adultos. La temperatura y la humedad se regulan con la ayuda de piedras calientes y de mantas de fibra natural, creando un microclima que acelera el desarrollo de las larvas. En pocos ciclos, la población de grillos, gusanos o larvas de escarabajo se multiplica, proporcionando una fuente constante de proteína que no depende de la variabilidad del entorno. Este modelo de cría artesanal puede escalarse, permitiendo que varias aldeas interconectadas compartan semillas biológicas y técnicas de manejo, generando una red de suministro resiliente. El impacto ambiental de este sistema es prácticamente nulo en comparación con la agricultura tradicional. Los insectos requieren una fracción del agua que necesita el trigo, consumen residuos orgánicos que de otro modo se convertirían en desechos y liberan una cantidad mínima de gases de efecto invernadero. En un mundo donde los campos se han convertido en desiertos y los ríos se han secado, la capacidad de transformar la escasa materia orgánica en alimento denso y nutritivo se vuelve una ventaja estratégica que podría marcar la diferencia entre la extinción y la continuidad. Sin embargo, no todo es una ruta sin obstáculos. La dependencia de los insectos también genera nuevos riesgos que deben gestionarse con cautela.
La concentración de una sola fuente de proteína puede crear vulnerabilidades ante la aparición de patógenos específicos que afecten a esas especies. Un brote de una enfermedad que mate a gran parte de la población de grillos, por ejemplo, podría desencadenar una crisis alimentaria repentina. Por eso, la diversificación se vuelve esencial, alternar entre diferentes tipos de insectos, combinar la ingesta con plantas silvestres comestibles y, cuando sea posible, mantener pequeños rebaños de animales que puedan alimentarse de los residuos de la cría de insectos. Esa combinación crea un sistema de seguridad que amortigua los golpes inesperados. En el plano psicológico, la adaptación a una dieta basada en insectos también implica una reconfiguración de la identidad cultural. Las narrativas que antes glorificaban la carne de mamíferos y los granos se transforman en historias de ingenio y de respeto por los seres diminutos que sostienen la vida. Los relatos que se comparten alrededor del fuego narran héroes que aprendieron a domar la langosta y a convertirla en pan, o ancianos que recordaban cómo, en tiempos de guerra, los soldados sobrevivieron gracias a la harina de gusanos. Cada historia refuerza la idea de que la supervivencia no depende de la abundancia de recursos, sino de la capacidad de reinventarse ante la adversidad. Si miras más allá de los años inmediatos, la pregunta que surge es cuántas generaciones podrían sostenerse bajo este nuevo paradigma. Los expertos estiman que, manteniendo un consumo moderado de alrededor de 100 gramos de insectos al día por persona, la producción global actual de insectos silvestres y de cría controlada sería suficiente para alimentar a la mayor parte de la población humana durante varios años, siempre que se mantenga la infraestructura de captura, desinfección y conservación. Esa cifra, sin embargo, depende de la disponibilidad de recursos para crear trampas, de la capacidad de limpiar el agua y, sobre todo, de la voluntad colectiva de aceptar este nuevo paradigma alimenticio. La presión psicológica sería enorme, pero la historia muestra que la adaptación humana es sorprendente cuando la supervivencia está en juego. En un escenario extremo, donde la agricultura colapse por completo y los recursos hídricos se vuelvan escasos, la humanidad podría reorganizarse en comunidades autosuficientes que giren en torno a la cría de insectos. Cada aldea tendría su propio granero de bichos, alimentado con los desechos de la vida cotidiana, los restos de plantas y los residuos animales. Esa red de graneros permitiría una distribución equilibrada de la proteína, reduciendo la necesidad de largas travesías en busca de alimentos y minimizando los conflictos por recursos. Los niños crecerían aprendiendo a reconocer las especies comestibles, a construir trampas y a cocinar de forma segura, mientras que los mayores transmitirían la sabiduría de los rituales que convierten la comida en un símbolo de esperanza. Al final, la decisión que cada uno debe enfrentar no es solo si está dispuesto a morder una langosta, sino si está preparado para transformar el miedo en una herramienta de resistencia. Cada bocado, cada llama que enciendes en la oscuridad, puede marcar la diferencia entre el olvido y la continuidad. La próxima vez que escuches el zumbido de una abeja, recuerda que ese pequeño ser podría ser la clave para que la humanidad siga respirando. ¿Qué opinas? ¿Crees que podría superar esa barrera cultural y convertir a los insectos en tu salvación? Déjame tu comentario, me encantaría saber cómo reaccionarías ante esa prueba de fuego. Si este análisis te ha abierto los ojos, no olvides suscribirte y activar la campana para seguir explorando los límites de la resistencia humana. Cada decisión, cada paso, cada crujido de la leña, nos acerca un poco más a entender qué tan lejos podemos llegar cuando la supervivencia se vuelve una cuestión de ingenio y de coraje. El futuro está escrito en los silencios que dejamos entre una mordida y la siguiente. Código Extinción.